Para mí es un grato estar aquí juntamente con ustedes. Es la segunda vez que Dios me ha permitido estar aquí, hermanos, y para mí es una gran bendición, pero a la vez de sentirlo como una bendición también me siento nervioso, porque sé que al hablar de la palabra de nuestro Dios, pues es delicado. A veces le decimos o pensamos el que habla se la sabe de todas, pero al final de cuentas, pues como dice la palabra de nuestro Dios, que el que cree que sabe algo, no sabe nada. Entonces vamos a hablar quizá como niños todavía, pero ser maduros en el espíritu para tratar de entender los misterios de nuestro Dios. Les pido, hermanos, que ocupen su asiento y que en este día podamos hablar un poco de la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, ya estamos atentos para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a meditarlas un poquito. Voy a hablarles, creo que, si no mal recuerdo, la primera vez que estuve delante de ustedes, hablamos sobre un punto, ¿verdad? No sé si alguien lo recuerda. La Biblia, ¿verdad? El punto de fe número 1. Hoy me toca hablar del punto fe número 2. Esa ocasión no terminamos el punto de fe número 1, es muy extenso, pero como sé que voy a venir quizá cada año, entonces a lo mejor pues en 40 años terminamos el punto de fe, ¿verdad, hermanos? Sí, es que Dios así no lo permite. Vamos a hablar del punto de fe número 2, que lleva por título Dios Creador. Dios Creador, hermanos, porque quizá todos nosotros hemos leído la Biblia desde el libro de Génesis, y quizá algunos de nosotros decimos, pues ya no lo sabemos, ya lo leímos 2, 3, 4 veces. Algunos de nosotros quizá ya lo leyó la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Alguien lo ha leído todo, no? Nada. A la mitad, ¿verdad? ¿Alguien más que supere la mitad? ¿Nadie? Bueno, hermanos, yo sé que a lo mejor se lo han hecho, pero quizá con humildad pues, no lo quieren hacer. Quiero que veamos, hermanos, el primer libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 31. Hoy vamos a hablar de un tema chiquitito, bueno, no tan chiquito, pero hermanos, ¿cuánto tiempo me da? El tiempo que sea necesario, hermanos. Bueno, hasta la medianoche, bueno, esperando que aguantemos todos, tanto ustedes como yo, podamos aguantar hasta la medianoche, porque quizá a veces no aguantemos. Vamos a tratarlo de hacer pues, antes de la medianoche, ¿no? Vamos a poner nuestros ojos ahí en el capítulo 1, en el versículo 31 del libro de Génesis. Son versículos que ustedes ya conocen, quizá muchas veces ya han pasado su mirada, su vista hacia este versículo. Ya lo tenemos, ¿verdad? Dice el versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día. ¿Quién lo creó, hermanos? Dios. Eso es algo que ya todos sabemos, pero pusimos este versículo para que todos tengamos en mente que el único creador aquí es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahorita en estos tiempos hay mucha filosofía en cuanto a la teoría sobre la creación del mundo. ¿Sí? Es más, hermanos, yo no quiero decir que sea teoría, porque teoría es algo que ya está más o menos basado por algo. Solamente podemos decir que es una hipótesis nada más. Entonces, en esta parte del libro del versículo 31 de Génesis dice que Dios es creador de todas las cosas y todo lo que hizo era bueno, ¿no? Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿todo lo que existe en este mundo es bueno? No todo lo mismo. Porque nos hemos corrompido, ¿verdad? Nos hemos corrompido de tal manera que dice que Dios nos verá destruir al mundo. Y no con agua, con otro tipo de elementos. Yo no voy a destruir.
creará un cielo nuevo y tierra nueva para todos los que aman al Señor. ¿Verdad? Amén. Bueno, hermanos, no vamos a entrar en ese tema. Quiero que pongan nuevamente su mirada en el libro de Job. Voy a tratar de un poquito de ir rapidito. Y donde no podamos, nos vamos a extender un poquito, y donde sea más comprensible los versículos, vamos a tratar de ir lo más rápido que se pueda. El libro de Job, capítulo 38. Versículo 4. En esta historia del libro de Job, todos lo conocemos cuando Dios permitió que Satanás le pusiera la mano a este hombre justo, bueno y temeroso de Dios. Y llegó un momento en que Job, pues, se preguntaba a sí mismo qué es lo que había hecho para recibir tales cosas. Ha pasado así en nuestras vidas un momento de tristeza, de aflicción, y a veces nos preguntamos ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Si yo voy a la iglesia todos los sábados, llego el primero y me voy hasta el último. ¿Por qué será que me pasan a mí estas cosas cuando yo realmente, pues, cumplo los mandamientos de nuestro Dios? Y leíamos un versículo en una de las lecturas que leían mis hermanos, y decía que estas mismas cosas le pasan al bueno y al malo, al limpio y al no limpio. Y a veces nosotros no sabemos distinguir entre lo que nos está sucediendo a nosotros, y a veces le reclamamos a Dios y le reprochamos a Dios. Y entonces cuando Job se preguntaba estas cuestiones, y Dios le pregunta, porque muchas veces, a veces nosotros nos queremos sentir como que muy conocedores de la palabra de Dios, y a veces nosotros nos sentimos, decimos, bueno, es que yo voy y predico los sábados, o ya tengo la categoría de ser un obrero, diácono, ministro, quizá ya estoy protegido por Dios. Pues sí, pero a veces las cosas no van de suceder nada. Y a veces llegamos al extremo de pensar, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si cumplo las cosas de Dios? Y a veces nos queremos sentirnos sabios. Cuando tratamos a veces de dar un consejo a alguien, y a veces tratamos de decir, es que seguramente a ti te pasó esto ¿por qué comportes mal? Porque pues, como que tratando de adivinar lo que Dios piensa, y realmente a veces estamos mal. Cuando esto le pasaba, Dios le pregunta, y le preguntan a Job, dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia. Muchas veces nos pasa así, y que a veces lo que creemos que sabemos algo, no sabemos nada. Existe mucho la teoría de la evolución de la tierra, e incluso muchos hombres no se ponen ni de acuerdo en qué tiempo fue creada la tierra. A veces dicen que hace 4.000 años, 4.000 millones de años, perdón, hace unos 10.000 millones de años, etc. Hay muchos tipos de hombres que argumentan. Entonces, y a veces nosotros nos dejamos llevar por aquellas filosofías y tratamos de sustentar cosas que realmente no podemos. Y solamente nosotros tenemos que creer que Dios hizo el mundo. ¿Cómo? No lo sabemos. Dice el apóstol Pablo que ahora nosotros andamos por fe y no por qué, hermanos. Y no por vista. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ya no necesitamos ver para creer, sino creer sin ver. Entonces, cuando le preguntaban esto a Job, dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera? Como saliendo de madre, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja, oscuridad. ¿Alguien lo sabe, hermanos? ¿Alguien de nosotros dice, pues, si Job no se lo sabía,
Y ahora con la ciencia que ha avanzado y que se han hecho tantos descubrimientos, hermanos, algunos de nosotros se lo saben. Que levante la mano, hermanos, el que diga que se lo sabe. Nadie, ¿verdad? No sabemos nada, hermanos. Todavía estamos con ese aprendizaje delante de nosotros. Quizás llegará un tiempo en un futuro en el que Dios nos revelará las cosas, todo eso, o quizá en aquel tiempo digamos que ya no es necesario que me lo diga, o quizá tal vez podamos disipar nuestras dudas en aquel tiempo cuando podamos. Vamos a pasar un poquito muy rápido. Salmo capítulo 8, ¿alguien se lo sabe? ¿Alguien lo puede decir? Así como de memoria. Salmo capítulo 8. ¿Nadie? Ahí estamos. ¿Sí lo escuchan, hermanos? Ah, sí, no me escuchaba, ¿verdad? Vamos a regresar todo el tema otra vez. Sí, hermanos. Salmos capítulo 8. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Habla de la creación, hermanos, pero yo no más quiero que lo vean. ¿Todo el 8? Un versículo nada más o dos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que más fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Amén. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice que todo le puso debajo de los pies. ¿A quién? Al hombre, exactamente. Todo lo puso debajo de los pies a un ser humano, al hombre. En esa parte quizá entendemos al hombre en general, y en un aspecto se puede entender que es así. Ya el libro de los Hebreos pues nos explica un poquito mucho más mejor que se refería a nosotros en Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a entrar en esa parte, pero lo que trato de dar el punto es a entender que Dios es el creador de todas las cosas. Hicieron cosas buenas y también cosas malas a veces. Dice nuestro Señor, dice nuestro Dios, dice, ¿quién creó la luz? Yo Jehová. ¿Quién creó las tinieblas? Yo Jehová. ¿Quién creó el mal? Yo Jehová. Y a veces con esos pretextos nosotros decimos, ya ven, que Dios es malo, ¿verdad? O nos encontramos personas que nos dicen eso, porque Dios mandó a matar a todos los amalecitas, a niños, a ovejas, a ancianos y a todo tipo de personas. Y a veces nosotros nos vamos con esa idea de que Dios es malo porque Él mandó a matar a todos. Pero no vamos a hablar de todo. Decía un hermano, cuando Dios es el dueño de todo, Él puede hacer con lo suyo, pues lo que quiera. Pero bueno, vamos a leer lo que es el Salmo 19, 1 y 6. O 1 al 6, perdón. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, como un novio que sale de su tálamo, alegraráse cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida y su tiro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Amén. De todos los versículos que hemos visto, dice que nuestro Dios le puso leyes a todo lo que nosotros conocemos en este tiempo. Algunos escritores de la Biblia le llaman columnas, algunos le llaman leyes, que ahora nosotros conocemos como leyes. Todo lo que tiene relación a nuestra creación, todo se rige
bajo la norma de Dios o bajo la ley de Dios. Todo lo que se rige, el mar, el aire, el sol, todo lo creado por Dios es sobre una ley. Imagínense que el sol está a la distancia de la tierra de una manera tan perfecta que por eso hoy nosotros estamos aquí. La fruta que comemos, el alimento que nosotros consumimos, todo lo necesita del sol. Todo, el aire, el agua, sin una no puede subsistir la otra. Entonces vemos que todo eso es creación de ¿quién? De Dios. Esa es la primera parte que hemos visto. La otra parte que quiero que veamos de las cosas que tiene Dios, o de las cualidades de Dios, o de las personalidades que es Dios. Dice que Dios es santo y no hay ninguno como Él. Sí, esa es la otra parte. Quiero que veamos Isaías 42, versículo 5. Amén. Así dice el Dios Jehová, creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Amén. Dice el versículo 5, dice, así dice Dios Jehová, el creador de quién? De los cielos, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella, ¿qué cosa, hermanos? Andan. Si ustedes notan en este versículo, tiene muchas cositas, tiene muchas palabras que son claves para que nosotros podamos ir entendiendo cómo Dios tiene mucha injerencia en todas las cosas que nosotros vemos, incluso hasta en la vida de cada uno de nosotros. Decía el rey Nabucodonosor cuando estaba en su pleno apogeo, en su pleno poderío, cuando estaba gobernando el mundo. Y ya le habían dicho que no se ensoberbeciera porque si no, lo quitarían de su trono. Pasó tiempecito, no muy largo, y él veía a todo el pueblo de Babilonia, a toda esa nación, y decía, ¿quién construyó esta nación? ¿No acaso fui yo? ¿Quién construyó? Y se ensoberbeció su corazón, y en eso se escribe una leyenda en la pared y le dice que le iba a ser quitado su trono. Se le fue echado a las fieras, comía como las fieras, como los animales, se bañaba con el rocío del campo. Y entonces cuando despertó después de 7 años y miró a los cielos y se dijo a sí mismo que Dios estaba en sus negocios aún entre vosotros, así entre nosotros, hermanos. Aunque quizá entre nosotros, pues es algo que ya no lo sabemos, es algo que ya lo tenemos en mente, ya sabemos que Dios nos gobierna a cada uno de nosotros. Pero quiero que vean el versículo 5, dice que el creador de los cielos y el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración a quién, hermanos, da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces tenemos que reconocer que nuestro Dios es el creador de las cosas y que tiene para cada uno de nosotros la voluntad que tiene. Entonces nosotros creemos eso, ¿verdad? En todas las cosas que nosotros creemos, conocemos, Él ya lo sabe. Y aparte de todo eso, pues nosotros solamente nos está pidiendo que reconozcamos que todo eso, aunque nosotros no lo sepa, está buscando que nosotros lo conozcamos, todo ello. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 17,
17, 24 al 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Amén. Amén. Dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es que como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en donde, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, ¿él habita en este templo? ¿Habita en esto? Exactamente. ¿Él no habita en esto? ¿Quién ocupa eso? Nosotros. Sí. Con ello no les estoy diciendo que no vamos a darle respeto al lugar. Hay que darle mucho respeto al lugar. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros nos podemos reunir, donde nosotros podemos cantarle a Dios, donde nosotros le cantamos, donde nosotros le pedimos, donde nosotros le damos gracias a Dios. Pero no habita aquí. ¿A dónde habita? En el corazón de cada uno. Por eso nos dice que nosotros tenemos que cuidar este templo, porque es el templo de nuestro Espíritu Santo. No habita en templos hechos de manos de hombres, sino que habita en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, tengamos cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que sentimos, porque contamina más al hombre todo ello que lo que nosotros consumimos. ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos, pues no voy a consumir ese alimento porque es pecado. ¿Sí? No voy a consumir esto otro porque esto me va a afectar. Pero a veces nuestros pensamientos, dice la Escritura que a veces nosotros como hombres, desde nuestra cama, a veces planeamos el mal. Y a veces buscamos la manera de cómo hacer sentir a alguien. Espero que nosotros no seamos así, ¿verdad? Quizá ni lo hacemos, pero simplemente como recomendación, pues que no pase por nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos dañando el templo que ni siquiera es de nosotros. ¿Quién le pertenece? A Dios. El apóstol Pablo dice, cuiden de todo ello porque su cuerpo no les pertenece, ¿sí? Le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios y nosotros hacemos eso, pecamos delante de Dios. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que crear conciencia. No solamente conformarnos con decir, pues yo voy al templo y me la paso cantando y todo eso. Dice en la parte del libro de Génesis, en el capítulo 2, en los primeros versículos, dice el 1 y 2, dice que Dios santificó el día y lo bendijo, ¿verdad, hermanos? Ahora dice esta parte que Dios es santo, tal cual como nosotros debemos ser, ¿qué, hermanos? Santos. Yo les pregunto, hermanos, ¿ya venimos santos o nos venimos a santificar este día? Santificar. ¿Cómo tenemos que venir aquí delante de Dios? Les pregunto otra vez, hermanos, ¿cómo tenemos que llegar aquí? ¿Ya santos o nos venimos a santificar aquí? Nos venimos a santificar. Ya tenemos que venir santos, ¿sí? ¿Cuándo empieza nuestra santidad? ¿Cuándo, hermanos? Bueno, quiero platicarles algo sobre lo que pasó con Caín y Abel. Creo que muchos de ustedes conocen la historia. Ustedes ya no se los voy a leer todos, solamente que dice que Caín y Abel presentaron una ofrenda a Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Quién la presentó primero? Caín. ¿Y luego? Pero ¿por qué Dios miró a la ofrenda de Abel y no de Caín? Si el primero que presentó su ofrenda fue Caín y no Abel. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Tenía más un resentimiento, más entregado, pudiéramos decirlo así, de Abel. Caín como que cumplió nada más con lo estipulado. Y en Abel había un sentimiento, una dedicación, una conciencia
Sí. Dice la escritura, ¿alguien no quiere poner su vista ahí? Creo que es capítulo 4. Sus primeros versículos. Habla sobre la historia de ellos dos. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Amén. Y aconteció que andando en el tiempo de Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. ¿Qué es lo que miró primero Dios? Corazón, el corazón. Perdón, no te dice corazón. Bueno, sus sentimientos, sus obras, su pensamiento. Ver con agrado la ofrenda. Sí, hermanos, pero lean bien el versículo. ¿Cómo dice? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué es lo que miró primero Dios? Lo que apartó. Sí, hermanos, leanlo otra vez bien, hermanos. Quiero que lo lean bien. Si vamos a tardarnos, vamos a tratar de leerlo bien. ¿Qué es lo que miró Dios primero? ¿Alguien lo quiere leer otra vez? Amén. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es lo que le agradó Dios primero? Abel, Abel. Y luego, su ofrenda. y luego la ofrenda. Primero miró Dios al hombre. Imagínense que Dios, cuando Abel llega, o a Caín, cualquiera de los dos que quieran ustedes imaginarse, llega el hombre delante de Dios, y lo primero que hizo Dios es, imagínense, no lo dice la palabra de Dios, pero quiero que ustedes lo imaginen. Dios escanea a Abel y ve todo lo que hizo en el transcurso de la semana. ¿Sí me explico? Miró primero a Abel y luego miró con agrado su ofrenda. ¿Qué significa esto, hermanos? Que primero nos vea a nosotros, aunque nosotros vayamos a la iglesia, pero si vamos con un corazón que está lleno de maldad, no nos va a ver, hermano, y tampoco le va a agradar la ofrenda que nosotros traemos, aunque cantemos como tenor. ¿Sí? Lo primero que va a ver es a la persona, y luego después va a ver a la ofrenda. Ustedes lean bien lo que dice respecto a Caín. Y miró Caín y a la ofrenda, y ven que la ofrenda, ¿qué cosa? No le agradó. ¿Por qué no le agradó? Porque Caín era malo. Así dicen las escrituras. Porque Caín era malo, por eso no le agradó su ofrenda. Y como Abel era bueno delante de Dios, obviamente le agradó su ofrenda. Por eso yo les preguntaba por esto, hermanos, de que cuando nosotros llegamos a la iglesia, tenemos que llegar ya siendo santos. No venimos a santificarnos hoy este día, venimos ya santos, apartados de todo tipo de mal, para que después, hermanos, cuando lleguemos a este lugar y cantemos una alabanza y hagamos una oración, Dios nos puede escuchar. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que está tratando de decir. Eso es lo que está tratando de decirnos a cada uno de nosotros. Que Dios no habita en templos hechos en manos de hombres, sino que habita en cada uno de nosotros que le temen a Dios. Pero va a ver, Él va a mirar en el transcurso de la semana cómo nosotros fuimos, no solamente delante de nosotros, sino también con los extraños. Dice, porque delante de los extraños somos como cartas leídas, delante de todos los hombres, hermanos. Y dice que cuando vengas y presentes tu ofrenda a Dios y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ¿qué cosa? Deja la ofrenda. Deja la ofrenda y regrésate y ve antes de que tu enemigo pues te acuse y ponte de acuerdo con él.
Así que hermanos, tenemos que venir ya santos, ya tenemos que llegar a este lugar ya siendo santos. No venimos a santificarnos. Por eso les pregunto, ¿cuándo empieza nuestra santificación, hermanos? Cuando termine este día, al ratito, a la puesta del sol, ahí empezamos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el transcurso de la semana con todos los peligros del mundo, con todos los males del mundo. Y así que lo que ven nuestros ojos, lo que sentimos en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente, eso contamina y contamina el templo. ¿De quién, hermanos? De Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso dice el versículo 25: ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Él no necesita nada, pero nosotros sí necesitamos a nuestro Dios, ¿verdad? De eso sí tenemos que estar conscientes, que necesitamos a Dios. Pero cuando yo digo que nosotros necesitamos a Dios, hermanos, no quiero que se vayan con la idea de que nosotros siempre tenemos que estar pidiendo a Dios, porque quizás es nuestra costumbre, cultura o lo que tengamos en nuestra mente. Siempre llegamos y le pedimos: Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, te pido, Señor. No, cambiamos nuestra forma de hacer las cosas. Lleguemos y digamos: Señor, hoy te ofrezco, hoy te doy, hoy me toca darte a mí, ya no me des, me toca a mí darte a ti lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Yo sé que yo no necesito nada, pero ¿qué es lo que necesita Dios de mí? Pues que lleve la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Exactamente. Obedecer. ¿Qué es lo que tengo que obedecer, hermanos? Una de las cosas que dice que la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos, que nosotros digamos que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y cumplir y tener que obedecer. ¿Pero qué tengo que obedecer? Pues lo que Dios nos dice. ¿Qué nos dice? Pues que hagamos muchas cosas. Bien, hermanos, vamos a seguir estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 15, perdón. Deuteronomio 26, 15. ¿Ya lo tenemos? Por favor, denle lectura. Mira, desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche. ¿Desde dónde mira Dios? Desde su morada. La morada ¿Y cuál es su morada? Desde el cielo, Dice desde la morada de tú. santidad. ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestro Dios? Santo. Nuestro Dios es santo. ¿Cómo deben ser sus hijos? Santos, ¿Qué significa ser santos? apartado del mal, ¿Apartado de qué? del mal, ¿O apartado para hacer cosas? el bien. Exactamente, apartado del mal, pero también apartado para hacer cosas buenas. Porque si nada vamos a creer que estamos apartados para el mal, nos vamos a quedar quietos y pensando, con que no haga yo cosas malas, estoy del otro lado. Y no es así. Dice la palabra de nuestro Dios que se lo voy a explicar de esta manera, hermanos. Mi hermano Johnny, perdón que te ocupe de ejemplo. Mi hermano Johnny no toma, ¿verdad? No dice groserías, ¿verdad? Pues en cierto punto es muy responsable con todo. Digamos que el hermano Johnny es un buen ejemplo. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si no predica la palabra de Dios?
¿Está pecando el hermano Johnny o no peca? ¿Por qué? Está haciendo una práctica. Así es, porque dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno Y no lo hace. y no lo hace. Eso es lo que nosotros tenemos que salir de ese lugar y no solamente decir yo no tomo, no fumo, no digo, no hago y estoy bien delante de Dios. Sí, pero también lo que tengo que hacer, que es predicar la palabra de Dios, no lo hago, también estoy pecando porque sé hacer las cosas y no lo hago. Eso también es pecado, ¿no? Por eso dice que nosotros somos santos, apartados del mal, pero apartados para hacer cosas buenas. Para eso Dios nos hizo, dice ahí en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, no recuerdo si es el capítulo 3, que dice que la escritura fue hecha para que el hombre sea bueno, instruido, bueno y exactamente, instruido. Les digo, hermanos, que ustedes conocen la Biblia, así que nada, solamente se los estoy platicando, ustedes saben acomodar los lugares como deben. Bien, hermanos, entonces vamos a seguir viendo aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 2. Dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Amén. Para empezar, dice el versículo que no hay santo ninguno como nuestro Dios. Y así, por lo tanto, no hay refugio como en él. Dice, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno. Fuera de él. ¿Hay algún otro, hermanos? ¿Hay algún otro? No. Que se le parezca. No, hermanos, no hay. Ahora, en esta pregunta consiste, que les quiero hacer, hermanos. ¿Ustedes han entrado alguna vez a, no sé, a la siquiera por curiosidad, han entrado a algún templo católico? Sí. ¿Se han entrado? ¿Sí? Qué bueno, hermanos. ¿También hay algunos que no han entrado? No. Bueno, yo les pregunto esto porque a veces nosotros nos asusta, ¿no? Nos asusta decir, es que si yo paso frente a una iglesia y veo todas las imágenes, como ya sé que es pura idolatría, pues eso es malo. Yo pienso que no, esto no es así, hermanos, porque cuando nosotros creemos que ese ídolo o esa imagen creemos que es algo, entonces automáticamente nosotros le estamos dando una importancia, un poder que nosotros creemos que es algo malo. Decía el apóstol Pablo, ¿qué es el ídolo? No es nada, hermanos. No es nada. Porque no sirve, porque ni hace cosas buenas, ni hace cosas malas. No es nada. Entonces, decía el apóstol Pablo también, si alguno dice, va y come frente al ídolo, ¿qué cosa pasa? Nada, no pasa nada, hermano. Exactamente no pasa nada. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué? Sí, pero dice que no pasa nada, ni es nada. El momento que dice uno, híjole, es que si me van, híjole, es que si como frente del ídolo, pues seguramente va a pasar esto. No, no pasa nada. Simplemente dice que no se debe de hacer por causa de los débiles. Exactamente, no se debe de hacer por causa de los débiles, porque a veces nosotros, cuando nosotros somos débiles en la fe, cuando veamos que un hermano está haciendo algo y de pronto nosotros no lo entendemos, decimos, no, el hermano está mal. ¿Sí? El hermano está haciendo mal porque está haciendo esto.
Y no existe, como dice la escritura, no hay ninguno. Por eso les digo que no hay nada, o sea, aunque nosotros estemos frente al ídolo, no es nada, porque yo sé que conscientemente que todo ello no me afecta, porque sé que es una escultura nada más, ¿sí? Y no puede hacer cosas buenas, ni puede hacer cosas malas, no puede lastimar, no me puede hacer nada, aunque la mayoría de la gente crea lo contrario. Nosotros no tenemos que tener ni darnos susto. Nosotros tenemos que creer que no hay ningún otro como nuestro Dios y no hay refugio como Él. O sea, en toda la extensión de la palabra, como dice, no hay refugio como nuestro Dios. No hay ninguno. Bien, hermanos, vamos a ir concluyendo también. Dice el libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 4. Amén. Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Dice que Jehová en el templo de qué? De su santidad. La silla de Jehová está en el cielo y sus ojos ven, sus párpados examinan los ojos de los hombres. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Dios? Él está observando nada más y observa a cada uno de nosotros, como veíamos la vida de Caín y la vida de Abel. Él estaba examinando la vida de ellos dos, al igual que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Él está examinando. Nosotros no nos podemos esconder de nuestro Dios, nos podemos esconder de nuestros hermanos ministros, de nuestros hermanos que de alguna manera están a cargo de nosotros. Nos podemos esconder de Él, pero de nuestro Dios no nos podemos esconder. Dice que Él examina los pensamientos de los hombres y dice que hasta las intenciones del corazón. Él examina todo ello y Él está bien. Y sabe que cada uno de los que estamos aquí presentes sabe quién realmente está así y sabe quién no. Yo no lo conozco, pero Él sí. Entonces, ¿de quién nos tenemos que cuidar, hermanos? De Dios. Como dicen los hermanos, de Dios es el que me tengo que cuidar, no de ustedes. De Dios me tengo que cuidar porque Él es el que está examinando, porque ve cuando me levanto, ve cuando me acuesto, ve con las intenciones con las que me levanto, ve con las intenciones con las que me acuesto y ve todas las cosas que yo ya hago. Y Él está examinando todo. Y cuando yo llego al templo y quiero presentar mi presente, ¿qué va a decir? Alberto, tú no pasas porque no me gusta como fuiste ese día de la semana. Podrás cantar bonito, pero no me agradas. Dice otras partes de la escritura que nuestras ofrendas eran como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestras secciones o nuestras personas son así. Vamos a seguir viendo el libro de Oseas, capítulo 11, 9. Dice así: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Amén. Dice esta parte de la escritura, dice, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, ¿y qué cosa? Y no hombre. ¿Por qué lo dirá de esa manera?
Porque dirá, yo soy Dios y no soy como el hombre. ¿Cómo es el hombre, hermanos? Mentiroso. Pues sí, perfecto, pero también el hombre es implacable, hermanos. El hombre no perdona. ¿Se han dado cuenta que cuando existen injusticias o el hombre se equivoca, el hombre se atreve a señalar y decir, tú ya no puedes hacer esto porque tú estás mal delante de Dios? Tú ya no volverás a ministrar porque tú estás mal. El hombre es implacable, el hombre no sabe perdonar. ¿Sí? Y todos nosotros somos así. Y por eso dice Dios, y yo no soy como el hombre, yo soy Dios, yo te puedo perdonar. Por muy mal que estén las cosas, yo voy a ver si te perdono, pero el hombre no. El hombre no perdona, hermanos. Se escucha triste, pero es la realidad de las cosas. El hombre no perdona. Le preguntaban a David, Dios le preguntaba a David cuando David había pecado y había cesado al pueblo, y Dios le preguntó, te voy a dar 3 cosas para que tú escojas y tú elijas tu propio castigo. ¿Qué quieres? ¿Que tu pueblo se muera de hambre? ¿Que te alcancen tus enemigos o que yo te castigue? Pero piensa bien lo que vas a contestar. Y David dijo, prefiero caer en tus manos antes que en las manos de mis enemigos, porque quizá me alcancen y qué cosa. Y muero. Porque David sabía que el hombre no es capaz de perdonar. Nosotros no podemos, quizá no puedo entender si no tenemos la capacidad o es porque no queremos. Pero esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Qué triste, ¿verdad? Que veamos cómo estamos en la miseria de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos perdonar. Yo les invito, hermanos, que aprendamos, que vayamos en ese camino. Y dice la palabra de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, dice que Él vino por quiénes, por las descarriadas y las perdidas. A veces nosotros las echamos de rodillas y les decimos, tú acabas de estar mal y quiero que te vayas. Cuando nosotros nuestro trabajo es de ir, buscarlas y traerlas. ¿Sí o no, hermanos? Ese es nuestro trabajo. Cada uno de nosotros, independientemente del ministerio, cada uno de nosotros, esa es nuestra labor, hermanos. Ir y buscar. Si el hermano ya no viene, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir y voy a decirle, hermano, regresa. Una ocasión, mi hermano Felipe, mi hermano en la carne, evangelizó a unos testigos, que una de ellas ahora ya es su esposa. Y cuando estos hermanos se adhirieron a la iglesia, y dicen que sus hermanos en aquella época les dejaron de hablar, ¿sí? Les dejaron de hablar. Según ellas, les habían dado regalitos a esas personas, a los otros testigos. Y ellos, cuando salen de la región de los testigos y entran en lo que es a la iglesia de Dios, ¿qué es lo que hicieron a los otros? Les regresaron todos los regalos. ¿Sabes qué? Ten el regalo, porque como tú ya no eres mi hermano, te regreso tu regalo, no quiero saber nada de ti. Nosotros tenemos que ser así, ¿no? No. No, ¿verdad? No. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Esa es nuestra bajeza de cada uno de nosotros. Vamos a ver el libro de Isaías 57:15. Con esto finalizamos, hermanos. Pastor, muchísimo, hermanos, y la cuarta parte hemos llegado, pero vamos a terminarlo. Isaías 57:15. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Amén. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Dice,
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es, ¿cómo se llama? El Santo. Bueno, obviamente sabemos que no se llama Santo, ¿no? Pero así es, él lo da a entender que él es santo exactamente. Él es santo y él habita con ¿quiénes? Con el humilde, con el quebrantado y el humilde de espíritu para hacer vivir al espíritu. Con él habita. ¿Cómo tenemos que ser, hermanos? Humildes, sí, y quebrantados de espíritu. ¿Para qué? Para que nuestro Dios viva con nosotros. Pasa a vosotros, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo.